Hoy el gobierno decidió darle de baja a la jubilación de privilegio que percibe la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. También la pensión por parte del expresidente Néstor Kirchner, lo anunciaba de esta manera el vocero presidencial Manuel Adorni. Les quiero contar que por orden del presidente de la Nación, Javier Milei, y detrás de, por supuesto, el trabajo de siempre del Ministerio de Capital Humano a través de ANSES, se resolvió dar de baja la asignación de privilegio, popularmente conocida como jubilación de privilegio, que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo, tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner. Esto significa para los argentinos un ahorro, al menos de la asignación que se cobraba en mano, de unos 21.827.624 pesos con 65 centavos. El beneficio previsto por la ley 24.018 para expresidentes y ex vicepresidentes de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo. La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño. El ex vicepresidente Amado Boudou también dejará de cobrar su jubilación de privilegio. El también ex ministro de Economía, quien fue vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner entre 2011 y 2015, recibió en diciembre de 2020 la ratificación de una condena a 5 años y 10 meses que había dictado un tribunal oral en el año 2018, cuando la Corte Suprema rechazó todos los recursos que había presentado en el caso Chicone. Boudou fue condenado por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública y además está inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Hoy cumple su pena con prisión domiciliaria. Por sus 1.461 días en los que estuvo como vicepresidente, Boudou percibe mensualmente casi 7 millones de pesos en concepto de pensión vitalicia. Bueno, allí está entonces, La jubilación de privilegio de Amado Boudou también fue retirada por el gobierno nacional. Y a propósito del anuncio que recién veíamos del vocero presidencial Manuel Adorni sobre la jubilación de privilegio y la pensión de Cristina Fernández de Kirchner, la exmandataria le respondió al presidente Javier Milei luego de esta decisión conocida a través de la red social X. Vayamos a lo que dijo justamente la expresidenta. Bueno, conocida la decisión del gobierno nacional de retirarle la jubilación y pensión de privilegio, Cristina Fernández respondió de esta manera con una extensa misiva. La carta comienza diciendo: lo único que le faltaba a Milei. Ahora resulta que además de ser titular del Poder Ejecutivo, querés crear y presidir un tribunal de honor para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los expresidentes y expresidentas de la Nación. Cristina Fernández se manifestó en X de manera larga, con un lenguaje informal, y opinó sobre la resolución del Ejecutivo e hizo referencia a otros casos de expresidentes y hasta de viudas de exmandatarios que cobran la jubilación o la pensión de privilegio. En la carta, ella utilizó un lenguaje muy particular para referirse al presidente Javier Milei. En el texto, Cristina Fernández de Kirchner puntualizó que el mal desempeño de un presidente solo puede ser juzgado por el Congreso de la Nación a través del proceso constitucional de juicio político durante el ejercicio del mandato. La exfuncionaria finalizó esta exposición haciendo alusión a ChatGPT de la inteligencia artificial, al cual le pidió que analizara el fallo de vialidad del que la condenó a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Seguimos hablando del tema. Lucrecia, a ver. Pablo, tal y como comentaban, hoy el gobierno...
el gobierno tomó la decisión de quitarle la jubilación de privilegio a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como también la pensión que cobraba por su marido difunto, también expresidente de la Nación, Néstor Kirchner. Esta decisión por parte del gobierno se da en un contexto político y judicial porque, recordemos, ayer la Cámara Federal de Casación Penal la condenó a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión por considerarla autora penalmente responsable del delito de fraudulento contra la administración pública. Pero vamos a ver qué implicancias tiene para Cristina dejar de cobrar esta jubilación y la pensión, como también para el Estado, porque esto va a implicar un ahorro y en definitiva el Estado somos todos nosotros. Según datos oficiales, datos que difunde el gobierno, en el mes de noviembre, Cristina Fernández de Kirchner, tanto por su jubilación de privilegio como por la pensión que recibía, cobraba la siguiente cifra. En términos brutos estamos hablando de 35.255.297 pesos con 73 centavos, las cuales se componen de cerca de 19 millones por la asignación, por la jubilación de privilegio, y otros cerca de 15 millones por la pensión. Si lo comparamos en términos de lo que hoy están las jubilaciones mínimas, la jubilación que, recordemos, se compone por la jubilación, pero también por el bono de 70.000 pesos que otorga el gobierno. En términos brutos, la jubilación que recibió en noviembre Cristina Fernández de Kirchner equivale cerca de 109 jubilaciones mínimas. Pero miremoslo en términos de lo que recibía en mano Cristina Fernández de Kirchner en neto. La cifra desciende de 35 millones aproximadamente a 21 millones de pesos, lo que equivale a una cifra menor en términos de jubilaciones mínimas. Estamos hablando de 67 jubilaciones mínimas. Tenemos que tener en cuenta que para el gobierno las jubilaciones de privilegio tendrían que desaparecer, y es por eso que en el mes de septiembre se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para eliminar las jubilaciones de privilegio, no solo de funcionarios, sino también de miembros del Poder Ejecutivo y miembros de la Iglesia Argentina. Lo que hay que tener en cuenta es que en caso de que este proyecto se apruebe, va a ser para adelante, para los funcionarios actuales y de los gobiernos que vengan, porque está el principio de que no se puede aplicar sobre quien ya goza el beneficio.